Bienvenidos a esta nueva entrega sobre el análisis y la crítica literaria. Yo soy Catalina Montero y este es el canal de clases de lengua y literatura española. Dame un like y suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía. Empezamos. La crítica implica la tarea de juzgar, evaluar, distinguir, decidir, separar, analizar e interpretar la obra literaria. Allí donde la literatura ha asumido cierta relevancia como institución cultural, la ha acompañado la crítica literaria. A lo largo de la historia, el crítico ha cumplido diferentes funciones. En un primer momento, prescribe y fija normas sobre lo bello partiendo de un sistema retórico inmutable. Ejerce de mediador entre el escritor, su obra y el lector, orientando, interpretando y apuntando rasgos que al lector le pueden pasar inadvertidos. Además, reconstruye, instruye la competencia literaria requerida para comprender las obras pasadas y en ocasiones milita con una determinada corriente o por un estilo, gusto o manera de hacer literatura. La filología surgió para cumplir estos aspectos importantísimos desde el punto de vista de la historia literaria. Se puede definir como la disciplina que trata de recuperar el texto auténtico de una obra literaria mediante procedimientos científicos de fijación y restauración del mismo y apoyándose sobre todo en la interpretación del material lingüístico y del contexto histórico, social y cultural del cual forma parte el dicho texto. La actividad crítica es un metalenguaje, es decir, un discurso sobre otro discurso. Gómez Redondo, en su obra La crítica literaria del siglo XX, que es de 1996, publicada en Madrid, diferencia al menos 5 discursos críticos. Vamos a verlos. El manifiesto crítico, ensayo, la crítica periodística, crítica literaria o historia de la crítica literaria. Vamos a verlos así un poco por encima. Dice, el manifiesto crítico es un texto breve en el que se plasman las posturas de creación de autor o de un grupo o un movimiento. Pensemos en el Manifiesto del Simbolismo de 1886. El ensayo crítico es la disquisición reflexiva sobre las múltiples facetas del acto literario. Pensemos en la obra de Ortega y Gasset, La deshumanización del arte, por ejemplo. La crítica periodística es el juicio estético sobre la bondad o la calidad de una determinada obra, ¿no? Y actúan como filtros, como una selección, una dirección o incluso como una guía. La crítica literaria es el conjunto de tratados, de ensayos o manuales en el que se ofrece un sistema de análisis de lo literario. Y la historia de la crítica literaria son los estudios comprensivos de las diversas corrientes o movimientos que han fijado su atención sobre el hecho literario. El origen de los estudios modernos de historia y crítica son del siglo XIX con el advenimiento del romanticismo, pero ya desde el siglo V las preocupaciones por la estética literaria habían aparecido en los sofistas y en la Roma clásica. El formalismo ruso surge antes de la Revolución de 1917, en el seno del Círculo Lingüístico de Moscú y en la OPOJAD, la Sociedad para el Estudio del Lenguaje en San Petersburgo. Hacia 1924 empezó a considerarse en la Rusia comunista al formalismo una herejía que se apartaba de la ortodoxia marxista.
Jacobson y sus ideas darán lugar al conocido Círculo Lingüístico de Praga, que se oponían a las direcciones de la crítica literaria imperante en la Europa del siglo XX. Definían la obra como la suma de todos los recursos estilísticos empleados, por lo que la investigación de una obra implica el análisis minucioso de los recursos expresivos. Los objetivos de este análisis formalista son ante todo un método descriptivo y morfológico de lo literario, que desatiende todo factor extraliterario. Desvía así nuestra atención hacia el mensaje estético y no a su contenido informativo, ya que el arte es un artificio y la creación verbal viene creada, ¿no? Viene construida a partir de unos procedimientos artísticos que rompen con el automatismo del lenguaje ordinario. Por tanto, el crítico tiene que averiguar cuáles son estos mecanismos empleados para que en el receptor se cree este efecto de extrañamiento, ¿no? que desautomatice, ¿no? la comprensión del habla ordinaria. El estructuralismo checo surgió tras el aplastamiento del formalismo ruso, tras el exilio de Jacobson a Praga en 1920. Los principales agentes que contribuyen a atraer la atención del receptor son en el nivel fonológico, la rima, en el nivel léxico, desviándose del léxico cotidiano, y en el nivel sintáctico, con las construcciones atípicas. El New Criticism surgió en Estados Unidos entre 1920 y 1950. Existe una serie de principios estéticos y metodológicos comunes, no en la obra ni en el crítico como un receptor, sino en la obra en sí, y donde el poema es fruto de la inteligencia y de la disciplina que busca la perfección. En esta corriente, la literatura es autónoma con sus propias leyes y códigos, y es una reacción contra los críticos historicistas e impresionistas. Y además abogaba por una crítica intrínseca del texto, con una lectura minuciosa, atenta y detallada. El estructuralismo es una corriente surgida inicialmente a comienzos del siglo XX, procedente de la lingüística y la psicología, que dará lugar a un movimiento científico y filosófico que éstas a su vez darán lugar a distintas disciplinas. Saussure concretó en su célebre curso de Lingüística General de 1916 la idea de sistema. Decía que la lengua es un sistema de signos que expresan ideas y que se puede concebir una ciencia que estudie la vida de los signos en el seno de la vida social. Nosotros la llamaremos semiología. En su aplicación literaria, las ideas de Saussure y de la lingüística en general fueron tomadas como el punto de partida para crear una ciencia que ahondara las reglas explicativas de este hecho literario. Recordemos que Saussure distinguía entre la lengua como sistema de reglas del lenguaje y el habla, es decir, el uso que cada individuo hace de esas reglas. Pues bien, al estructuralismo literario lo que le interesará es el funcionamiento del sistema literario, que más que las aplicaciones concretas en obras y autores diferentes. El postformalismo ruso. Mijael Bardin no fue conocido hasta los años 70. Este estudioso soviético parte de que las personas no escogemos libremente una estructura lingüística ideal, es decir, un lenguaje,
sino que estamos condicionados por nuestra situación en el mundo. Para los porformalistas rusos, la lengua no es un sistema de códigos como pensaba Saussure, sino un diálogo vivo teñido de subjetividad. Del mismo modo que un texto literario es un sistema de signos más todos los textos del pasado y del presente, Badin propone ir más allá e indagar las distintas voces que resuenan en el texto para escuchar el diálogo que entablan. Es decir, que en una novela no solo encontramos el reflejo de una ideología o de una clase social, sino que a la vez se incorporan distintas voces, ¿no? Los diálogos aparecerán diferentes dialectos de grupos sociales, de grupos profesionales, dependiendo de la edad, del estatus, de las generaciones, etcétera. Por tanto, para él es muy importante estas distintas voces que aparecen en la literatura. La semiótica literaria parte de que todo comportamiento humano tiene un significado. La obra literaria es una forma física de creación de significados, una forma mediada por la palabra escrita. A la semiótica le interesan los signos insertos en el proceso de comunicación literaria, lo que ello implica fijar la atención hacia los sujetos y hacia el contexto social, histórico y cultural en el que nace y se recibe. Por tanto, en el lenguaje literario se utilizan signos que no se escogen arbitrariamente, sino que tienen un carácter icónico. Los significantes evocan significados y así se establece una relación metafórica con la realidad a la que aluden. La pragmática literaria concibe la comunicación como un hecho social, en el que el emisor y el receptor están en una determinada cultura y emiten signos con una determinada intención. Las ideas son que lo específicamente literario no está tanto en el texto, sino en las relaciones que mantiene emisor-receptor con el signo dentro de un determinado contexto. El emisor en literatura, recordemos que no es un simple emisor, sino que está cualificado. Además, la obra llega conclusa al receptor, pues este no influye durante el acto de comunicación. También la situación de lectura varía según cada lector, ¿no? Entonces, la labor del crítico literario estriba en dar al lector suficiente información, ¿no?, sobre la obra y sobre el autor como para que pueda recibirla con todos sus matices. Otra de las razones de la lectura es la actualidad, ¿no? Los mensajes que contienen nos sirven hoy, mañana y dentro de un mes, ¿no? Y así se puede entender además de maneras totalmente diferentes. La literatura utiliza unas tablas diferentes de las cotidianas. Em, la coherencia es una de las premisas para que se dé una felicidad lingüística, que esto ya lo decía John Austin, y que se refiere a la situación en la que un acto de habla es afortunado, ¿no?, y llega al lector con la finalidad que el autor quería, captando su atención e incitándole a actuar. Para Freud, la obra literaria es una creación en la que se ponen de manifiesto los deseos ocultos del escritor y las vivencias de la infancia que le han señalado. La literatura es, en definitiva, una fuente de conocimiento del ser humano,
pues a través de ella se plasman frutos del inconsciente. El crítico psicoanalítico interpretará el texto literario como una muestra del inconsciente del autor o de toda una época o cultura, poniendo énfasis en las elecciones retóricas del autor. Bajo la etiqueta de feminismo se marcan una serie de autoras de la más diversa ideología que tienen en común la consideración de lo femenino como construcción cultural devaluada. Los estudios feministas se centran en poner de relieve cómo la literatura ha recreado la histórica desigualdad entre hombres y mujeres, o cómo ésta ha construido una imagen típica de una mujer débil, dependiente, que ofrece su vida como santa o como una esposa fiel que espera que su marido regrese a casa y de estar siempre al cuidado de los hijos. En los últimos años, los estudios feministas se interesan no solo por buscar conscientemente la igualdad de los sexos, sino también por la búsqueda de lo femenino a través de los textos literarios. La teoría feminista francesa, en conjunción con el psicoanálisis, el marxismo y el existencialismo, se preocupa, entre otras cuestiones, por la especificidad de la mujer en relación con el lenguaje de la obra literaria. Queda evidenciado que la obra literaria puede ser objeto de múltiples miradas que focalicen la atención sobre unos y otros aspectos. Por eso es necesario conocer las diferentes teorías y movimientos que han priorizado la atención crítica sobre las diferentes facetas, ¿no?, del acto literario. Cabe plantear, por tanto, un sencillo esquema que diferencie las corrientes en función de la prioridad que otorgan al autor, al texto, al receptor, a ambos, autor y receptor o autor y texto. Espero que les sea de ayuda. Y si te ha gustado este vídeo, dame un like, suscríbete a mi canal y te puedes pasar por el Facebook, por el grupo anónimo Clases de Lengua y Literatura Española, donde compartiremos contenidos. Muchas gracias y hasta pronto.